Hola, esta es la sesión 1 del tema 9. Empezamos tema, por tanto. Se titula La luz y el sonido. Aquí inicialmente vemos la pantalla de un móvil, eso sí, aumentada bastantes veces, y vemos cómo están formados por zonas de distinto color, ¿no? Estos son los píxeles. Los píxeles son puntos de imagen. Cuando hablamos de que una cámara fotográfica o una pantalla tiene no sé cuántos megapíxeles, pues estamos hablando de número de estos puntos luminosos que van cambiando de color y van formando las distintas imágenes. La combinación de esos colores, rojo, verde y azul, es la que nos da toda la gama de colores que podemos ver en la pantalla. Si usamos una lupa, quizás podamos llegar a conseguir verlo. Incluso hay veces que si se cae una gota de agua y se queda en la pantalla, esa gota de agua actúa como una pequeña lupa y podemos alcanzar a ver esos píxeles. Aparte de la pantalla luminosa, también tiene un altavoz, tiene micrófono, ¿vale? Entonces en un móvil pues se aunan luz y sonido. Los reproductores multimedia pues tienen una cosa que se llama el ecualizador, que es para controlar los sonidos, los graves y los agudos. Podemos subirlos o bajarlos, ¿vale? Dependiendo del tipo de música que estemos escuchando, pues habrá que subir o bajar los graves o los agudos. Por ejemplo, en música clásica pues lo tienen más o menos estabilizado de esa manera, y en la música pop los sonidos agudos y los graves los puedes bajar, y la verdad es que haciéndolo pues se nota un cambio en la música importante. Vamos a ver ahora estos dos apartados: interpreta la imagen y claves para empezar. Bien, estamos aquí. ¿Qué características debe tener el material con el que se elabora la pantalla de un reproductor multimedia? Pues tiene que ser antirreflectante, que no tenga reflejo, para que la imagen ofrecida sea de calidad y se vea bien. ¿En qué estilo se potencian más los sonidos graves y en cuál los sonidos agudos? Pues tanto en la música clásica como en la música latina. Las personas de más edad no pueden escuchar sonidos agudos de poca intensidad, van perdiendo un poco de oído. ¿Cómo modificarías el ecualizador para facilitar la audición de música pop? Pues habría que potenciar un poco más los sonidos agudos. En la parte derecha del ecualizador, que están los agudos, subir. De esta manera los sonidos agudos se reproducen con más intensidad, más energía, y entonces pueden ser oídos por personas de más edad. Y ahora, ¿todos los objetos emiten luz? Pues no. En realidad hay muy pocos objetos que emiten luz. La mayoría solamente la reflejan. Entre los objetos que emiten luz está el Sol y las demás estrellas del firmamento, o lámparas, o las pantallas de los dispositivos electrónicos, o las luciérnagas, que emiten luz mediante una reacción química en su abdomen. Cuando vemos un objeto, ¿de dónde procede realmente la luz que percibimos? Que recibimos, perdón. La luz que recibimos procede del objeto. En la mayor parte de los casos, en los cuerpos no luminosos, se trata de luz que dichos objetos reflejan. La luz procede finalmente de algún objeto luminoso como el Sol o una lámpara, por ejemplo. La reflexión la veremos más adelante y veremos que hay cuerpos que reflejan muy bien, como los espejos, y otros que tienen una reflexión prácticamente nula. ¿Cuáles son las magnitudes que diferencian unos sonidos de otros? Pues hay tres magnitudes principales. Todas estas las vamos a desarrollar ahora a continuación, pero seguramente o las conozcas ya o te las hayan presentado en la asignatura, por ejemplo, de música. El volumen, los sonidos intensos y débiles, por ejemplo, hablar en voz alta o hablar en voz baja. El tono son los sonidos graves o agudos, por ejemplo, un bebé pues tiene un llanto que está compuesto sobre todo por sonidos agudos. Y el timbre o color, también se le llama en música, es la característica que nos permite diferenciar cuál es la fuente sonora. Entonces podemos distinguir la voz de una persona de otra, o el sonido de un piano y un violín, aunque estén tocando la misma canción, etcétera, etcétera. Pasamos de nuevo al tema. El primer apartado nos pregunta qué es una onda. Bueno, ondas conocemos, por ejemplo, las ondas que se forman en el agua, las olas, o en un charco cuando tira
algún objeto o una simple gota de agua, se forma aquí esto, ¿vale? Estas deformaciones de la superficie que son ondas. Fijaros en este pequeño experimento. Tenemos aquí dos trozos de corcho que está flotando en el agua. Tiramos una piedra, aquí se forma una onda, esa onda se va transmitiendo en todas direcciones. Aquí tenemos un corte transversal y vemos que la onda se desplaza a derecha e izquierda, pero realmente se desplaza de manera concéntrica, se forman ondas concéntricas. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el sonido, pero en el aire o en cualquier otro material, porque el sonido se va a transmitir, como vamos a ver a continuación, tanto en los sólidos como en los líquidos y en los gases. Bueno, pues ¿qué le pasa a los corchos? Los corchos prácticamente no se van a desplazar lateralmente, sino que van a subir y bajar. Un movimiento oscilatorio de subida y bajada. Si representamos la posición del corcho a lo largo del tiempo, obtendremos una representación como esta. Aquí en este eje horizontal dibujamos el tiempo y aquí la altura. Inicialmente el corcho está quieto, pero luego empieza a bajar y empieza a subir y así sucesivamente. Entonces vemos que se va repitiendo la posición del corcho a lo largo del tiempo. A esto es lo que se le llama una onda, que es una perturbación que se propaga mediante un movimiento vibratorio de subida y bajada. Bien. El movimiento vibratorio hace que la energía originada en el punto donde se produjo la perturbación, en el ejemplo anterior, donde tiramos la piedra, aunque las partículas del medio no cambien de posición, esa energía se va a transmitir. Se dice que las ondas transportan energía sin que haya transporte de materia. Si volvemos de nuevo al ejemplo, esta piedra tenía energía cuando chocó con el agua, energía cinética de movimiento. Esa energía de movimiento se ha transmitido a estas moléculas de agua que están en contacto con todas las demás de alrededor y se van transmitiendo esa energía. Es como si se fueran empujando. Imaginaros que estáis en una fila y empujáis al que tenéis delante. Y el que tenéis delante empuja al de delante, delante y se va transmitiendo ese impulso. Pero vosotros no os movéis de vuestro puesto en la fila. Pues eso es lo que ocurre aquí. Se va transmitiendo la energía a lo largo de la superficie del agua, pero no hay transporte de materia. Las moléculas lo único que harán serán subir y bajar y empujar a las que tienen alrededor. Por eso se dice que las ondas transportan energía, pero no hay transporte de materia. La luz y el sonido son ondas, eso sí, tienen semejanza, pero también tienen diferencia. Por ejemplo, imaginaros que metemos en una urna como esta de cristal un móvil sonando y una linterna. Podemos escuchar el móvil y podemos ver la luz de la linterna. Pero si esto se llama una campana de vacío y aquí conectamos una bomba de extracción de aire. Extraemos aire, vemos cómo este indicador, que es un manómetro que mide la presión que hay en el interior, ha bajado. Ahora aquí dentro ya prácticamente no hay aire. Seguimos viendo la luz, pero el sonido no. El sonido necesita un medio físico, un medio material, sólidos, líquidos o gases para transmitirse. Aquí dentro ya no hay nada y vacío, por tanto el sonido no se puede transmitir. Sin embargo, la luz se puede transmitir incluso en el vacío. Sin embargo, hay medios en los que la luz pues, no se puede transmitir. Por ejemplo, los medios opacos impiden que la luz se propague. Luego, otra diferencia también muy importante es la velocidad a la que se propaga. En el aire, por ejemplo, el sonido se propaga a 340 metros por segundo. En otros medios más densos, como el agua o la madera, se propaga incluso a mayor velocidad. Mientras que la luz en el vacío o en el aire se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. Comparad. 340 metros por segundo son unos 1000 y poco, 1100, 1200 kilómetros por hora. Estos son 300.000 kilómetros por segundo. No son ni siquiera kilómetros por hora. Kilómetros por segundo. Eso significa que aproximadamente un rayo de luz
podría dar 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. O podría ir y volver a la Luna prácticamente en un segundo también. Y ahora pasamos a las características básicas de las ondas, que son amplitud, longitud de onda y frecuencia. Esto lo vamos a ver mejor en este esquema. Primero las definiciones y los símbolos que identifican cada una de ellas. Puede que en algunos otros libros de texto pues te encuentres que los símbolos que se refieren a estas características pues tengan otra letra, ¿vale? Bien, la amplitud es el valor máximo que se desplaza un punto de la línea de equilibrio cuando la alcanza la perturbación. Es la distancia entre la línea de equilibrio y una cresta o un valle. Aquí tenemos una típica forma de onda. Pues la amplitud máxima es esta. Esto es la cresta y esto es el valle. ¿Vale? Cresta, la parte más alta, y el valle, la parte más baja. Pues esta es la amplitud, que es igual que esta. La longitud de onda se simboliza por lambda, que es una letra griega, y es la distancia que separa dos puntos del medio que están en el mismo estado de vibración. Buscamos dos puntos de la onda que estén a la misma altura. Y esa es la longitud de onda. Normalmente se mide entre cresta y cresta o cualquier otro punto. Por ejemplo, entre este y este, que están a la misma altura. ¿De acuerdo? Esa es la longitud de onda. Y por último, la frecuencia, que es el número de vibraciones que se producen en un segundo y se mide en hercios o ciclos por segundo. Cuanto mayor sea la longitud de onda, menor será la frecuencia. Esto lo que nos indica es en cada segundo cuántas veces sube y baja esta onda. Recordad el ejemplo del corcho. El corcho en el agua subía y bajaba. Pues si contamos las veces que en un segundo sube y baja, tiene que ser un ciclo completo. En este caso bajaría y subiría. Pues el número de ciclos o vibraciones por segundo es lo que se llama la frecuencia. Hablando de frecuencia, cuando sintonizamos una cadena de radio, por ejemplo, o de televisión, ¿vale? Pues vemos en el caso de la radio, pues una determinada cadena pues está en el 101.3. 101.3 es la frecuencia, ¿vale? Que se puede medir en megahercios o en gigahercios. Los propios móviles, cuando hablamos de un móvil que es 4G o 5G, ese G es de gigahercios, porque las ondas de móvil también son ondas del tipo de las de radio, de televisión o telefonía, son ondas que se llaman electromagnéticas, lo que pasa es que son de distintas frecuencias. Bien, incluso las ondas de luz visible también son ondas electromagnéticas, pero con otra frecuencia. También incluimos las microondas, los rayos X y muchísimas otras ondas electromagnéticas que veremos un poquito más adelante en lo que se llama el espectro electromagnético. Pues cuando sintonizamos una cadena de radio o de televisión o cuando hablamos por teléfono, lo que estamos es seleccionando un canal con una determinada frecuencia. Luego, con otro botón, lo que hacemos es poner el volumen más alto o más bajo, que sería la intensidad. Vamos a ver un poco más sobre esas características. Fijaros en estas tres situaciones. Tenemos tres ondas. Las tres van a tener la misma energía, porque tienen la misma frecuencia. Fijaros cómo las tres en este tramo suben una, dos y tres veces, igual que aquí. Están, digamos, acompasadas. Cuando una sube, la otra también y la otra también. Pero no suben la misma altura, no tienen la misma amplitud. Entonces, la onda 3 es más intensa, pero las tres tienen la misma frecuencia. La intensidad podría, si estamos hablando de sonido, pues podría relacionarse con si es un sonido fuerte o débil. Y si es la luz, pues si estamos hablando de una luz intensa que te ciega, en caso de luz visible, o una luz menos potente. Y ahora vemos estas tres, que aquí las tres tienen la misma amplitud, desde la posición de equilibrio hasta una cresta
o un valle, hay la misma distancia, pero fijaros cómo estas están como más comprimidas, hay más ondas en el mismo tramo. Las tres tienen la misma intensidad, pero la onda 1 tiene más energía. La frecuencia se relaciona con la energía. Esta es la que tiene más energía, hay más subidas y bajadas en este tramo, por tanto se requiere más energía que en esta otra, donde las subidas y bajadas son mucho menos numerosas. Vamos a ver ahora a continuación estos dos ejercicios, el 1 y el 2. Recuerda como siempre que hay que ir parando el vídeo y copiar los ejercicios en el cuaderno y no hay que enviarlos como tarea. El primer ejercicio dice una manera de celebrar jugadas en un estadio de lo que sea, ¿no? De fútbol o de baloncesto, es haciendo la ola. Explica la ola como una onda, cuáles son las partículas que vibran y cómo se propaga la onda. En este caso las personas desempeñan el papel de las partículas. En el ejemplo que hemos visto del corcho, nosotros seríamos el corcho, que vamos subiendo y bajando, de manera sincronizada, compasada. Las personas se mueven arriba y abajo, pero sin embargo la onda en este caso se propaga a lo largo del estadio. Vemos cómo se mueve la onda por todo el estadio. Sin embargo, las personas no se mueven de su asiento, simplemente se levantan, suben y bajan. En algunas películas de ciencia ficción podemos ver luchas entre naves en el espacio con un gran estruendo, ruido fuerte, lo cual es un error científico. La respuesta ya la hemos visto en el libro. El sonido no se propaga en el vacío, la luz sí. Si veríamos todos los fogonazos de luz, pero sin embargo no podríamos escuchar ningún sonido porque no hay aire en el espacio. Nos vamos ahora a internet y os voy a mostrar un par de vídeos que os acompaño con el material complementario. Este es muy sencillo, ¿vale? Y es simplemente ver una onda transversal en este caso, mueve en sentido perpendicular a la dirección del movimiento de la onda, y luego una onda transversal. ¿Veis? Ahí. Este es otro segundo vídeo. No lo vamos a ver entero porque es bastante largo, pero como digo, está en el material complementario y lo podéis ver completo. Y además está simpático porque fijaros, lo ha hecho con palillos de pinchitos. This is a wave machine. It's a device I really like using in the classroom, not just because it's fantastic for demonstrating wave phenomena, but because its construction is obvious so students can see how it works. It's cheap to make and it's really... Se va transmitiendo, veis aquí como las gominolas no se desplazan ni hacia adelante ni hacia atrás, sino simplemente suben y bajan. ¿Vale? Y esa energía es la que se va transmitiendo gracias a que están unidos los palillos, lógicamente. Entonces tiene que haber contacto entre las partículas que transmiten la onda para que precisamente se transmita. Podemos hacer muchos experimentos. Aquí podéis ver pasando hacia adelante el vídeo. Podéis activar los subtítulos, que aunque están en inglés, pero así podéis lograr entender algo más. Pero es muy visual. Aquí vemos, si le damos una oscilación mayor, ¿de acuerdo? Llegará un momento en que si lo dejamos, pues se vaya parando la onda, porque va rozando con el aire, va chocando con los extremos y se va perdiendo esa energía. Luego también otro pequeño experimento es quitar la mitad de las gominolas. Y vemos cómo en ese caso la velocidad a la que se desplaza la onda en la parte que no tiene gominola es mucho más rápida. Al pesar menos, se mueve más rápido. A partir de aquí, la velocidad aumenta. Bien, pues esto es todo en la sesión 1 del tema 9. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.